Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Quisiera primero comenzar preguntándote qué significaba hoy día, antes incluso de la sentencia, para los franceses la figura de Nicolas Sarkozy. Bueno, evidentemente Nicolas Sarkozy no significa lo mismo para todos los franceses. Es lógico, entonces hay que hacer la salvedad y hay que enfocarlo precisamente en qué significaba para su sector, para la derecha francesa, y para la derecha francesa es sumamente importante porque es el último presidente que los llevó al poder en 2007 y tal vez una suerte de talva de salvación, referente también, una suerte de Salvador que podía llegar en la última instancia a presentarse en 2022, aunque él ha dicho que son las elecciones presidenciales, aunque él había dicho no tener ganas de hacerlo. Sin embargo, él es como el último recurso que tenía la derecha para esas elecciones, teniendo en cuenta que Emmanuel Macron, el actual presidente, sí se va a presentar, pero se especulaba que si le pasaba algo a Macron, si pasaba algo en este año que queda, Nicolas Sarkozy podía ser ese reemplazante que ocupara el puesto de Macron y que se convirtiera efectivamente en el próximo presidente de la República Francesa y de nuevo en el político que lleve a la derecha al poder en una nueva ocasión, y efectivamente con esta sentencia eso se cae al suelo. ¿Y cómo fue recibido justamente la sentencia entre partidarios y detractores? No es primera vez, no es primera causa que enfrenta, por cierto, Sarkozy, no es primera causa, hay varios escándalos que vamos a recorrer durante este programa, tanto la izquierda como la derecha francesa, pero esta sentencia, ¿cómo se recibe y cómo se evalúa a la justicia? Se recibe de varias formas. Primero, su sector está un poco dividido en la manera de recibirlo. Personeros bastante importantes le dieron su apoyo. De hecho, el actual ministro del Interior de Emmanuel Macron, Darmanin, salió públicamente, fueron las primeras declaraciones, a decir que él apoyaba a Sarkozy, teniendo en cuenta que es el representante de esa ala sarkozysta en el actual gobierno de Emmanuel Macron. Otros han preferido mantener silencio, sabiendo que cualquier tipo de defensa puede hundir más a un sector que ya está bastante hundido, que es la derecha francesa, que no tiene efectivamente representantes claros como para dar cara a la campaña electoral que se avecina, que lo que te decía es solamente quedan muy pocos meses para que se inicie la campaña electoral, para que se inicien las primarias, para saber quién podría ser candidato, y la derecha no aparece un referente claro que pueda hacerle el peso a lo que significaba la figura de Nicolas Sarkozy como posible contendor nuevamente al elicio. ¿Y cómo se evalúa también la relación entre Nicolas Sarkozy y Emmanuel Macron? Porque hay cercanía también, hay ministros que han estado en uno, que han sido viceministros y luego llegan a ser ministros. De hecho, incluso la esposa de Macron, cuando se reúne en un minuto, dice: yo le tengo simpatía y no me arrepiento. En el pasado lo dijo. Entonces, hay también una cercanía en un Macron que comienza más cercano a la centroizquierda, pero que también en sus liderazgos y en sus posturas va girando más a la centro derecha en otros temas. Entonces la pregunta es: ¿cómo se ve esa relación entre ambos líderes? Hay que pensar que Nicolas Sarkozy era una suerte, ¿cómo podemos decirlo? Un referente, alguien a quien cualquier político de derecha pasaba por su oficina a consultarle sobre cualquier tema. Emmanuel Macron lo hizo también, hasta hace muy poco operaba casi como una suerte de, si había un problema, Macron acudía a él sin problema. ¿Cuánto puede eso pesar ahora a Macron? Evidentemente sí, le puede costar algún tipo de peso, ese apoyo que en algún momento él trató de encontrar con Sarkozy, no solamente teniendo en cuenta que Sarkozy podía ser un referente político, sino que también Macron tiene claro que necesita los votos de esa ala derecha para poder llegar al poder. No es anecdótico que 2 días antes de que se conociera la sentencia, Liberación, que es el principal diario de izquierda de este país, uno de los principales, publicó una gran edición, hablando de por qué las personas de izquierda que habían votado hace algunos años por Macron
para evitar que saliera la candidata a extrema derecha Marine Le Pen, justamente no lo harían ahora, diciendo porque Macron se había acercado a las ideas más de derecha, a esas ideas que tal vez en algún momento representaba más Sarkozy, había coqueteado un poco su ministro del Interior con algunos conceptos que incluso pueden llegar a utilizar la extrema derecha. Entonces, Macron trató de sacar un poco su artillería política, sacó a su ministro más de izquierda a los principales programas políticos, diciendo que él seguía siendo un representante de izquierda y que su programa político era de izquierda. Justo cuando Macron estaba en ese punto de su campaña política, podríamos decirlo, aparece el tema de Sarkozy, lo que lo obliga un poco también a reposicionarse si quiere captar los votos que Sarkozy está dejando de la derecha. Entonces es un poco difícil el equilibrio que va a tener Macron, y solo en los próximos días el tiempo dirá en dónde se va a posicionar, también teniendo en cuenta que su ministro del Interior es un apoyo de Sarkozy, y de hecho fueron las declaraciones más potentes que salieron de un personero político una vez se conoció el fallo. Ahora, quisiera preguntarte por el efecto que tiene respecto de lo que tú ya mencionabas, ya vislumbrabas, que es la extrema derecha, cómo beneficia también a la extrema derecha. Y no solo a ellos, te lo digo porque lo que tú mencionas respecto de personas que incluso se han sentido de una línea política, pero cuando ven el tema de la corrupción repetida más de una vez y también cambios en posturas políticas, terminan no necesariamente adhiriendo a un candidato, pero votando a manera de rechazo por los otros. Pensemos en Brasil. El rechazo contra el PT por los escándalos de corrupción terminó siendo también un aliado de Bolsonaro en su momento, ¿no? Y quiero preguntarte entonces, ¿cómo ves respecto a la extrema derecha las consecuencias de esta sentencia? Y ya lo vimos en el pasado Fillon, ahora es el caso de Sarkozy, ha tenido efectos en las competencias electorales. ¿Cómo lo pueden ver las personas? Yo creo que es un... a ver, si hay alguien que puede salir ganando un poco con esto, es la extrema derecha. ¿Por qué? Porque esto representa un juicio a todo un aparataje político, a la política más clásica. Entonces, que justamente todo lo que Marine Le Pen dice no representa. Pueden salir entonces con esto beneficiado, con este fallo a Sarkozy, todo lo que no represente política tradicional, y con eso, por un lado, puede ser la extrema derecha y también puede ser la Francia insumisa de Mélenchon. Pero yo creo que tiene más que ver con lo que la gente percibe del político clásico. Tú lo decías, Sarkozy ha estado, no es la primera vez que está en un proceso, no es el primer político en Francia que ha sido acusado, que ha sido sentenciado. Un expresidente como Chirac también fue sentenciado, pero esta es la primera vez que un expresidente recibe una sentencia firme de 1 año. Él tiene que cumplir una sentencia firme de 1 año, las sentencias son 3, pero 1 año firme. Es la primera vez en la historia de este país que eso ocurre. Y eso es un golpe político por un lado y un golpe social también. Yo entiendo que la gente puede estarse diciendo, por un lado, bueno, la justicia funciona, de hecho, en la sentencia de los magistrados dicen esta sentencia la estamos dando porque Sarkozy no solamente cometió un delito, sino que también no defendió lo que él sabía que era sumamente importante durante su mandato, que es la separación de los poderes. Por lo tanto, no defendió todo lo que puede representar la separación de poderes y la justicia. Yo creo que eso ha calado bastante fuerte en los franceses. ¿Y cómo puede ser tomado? Yo creo que hay un sector de los franceses que se dice: estamos aburridos de esta clase política que de tiempo en tiempo nos muestra estos escándalos. No es la primera vez, la campaña anterior estuvo plagada de escándalos de empleo ficticio, Sarkozy está acusado también por financiamiento ilegal de las campañas. Exactamente, Juppé ya había sido por lo mismo. Entonces hay una cantidad de procesos judiciales en los que se han embarcado ciertos políticos que pueden llevar a que la gente piense esta política tradicional no es la que nos conviene.